Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Estamos saludando a todos los amigos que están a esta hora en nuestra sintonía. Día de lluvia, maravilloso día de lluvia el día de hoy aquí en nuestro balneario de Pichilemu. Queremos saludar a todo el mundo. Se puso helado, sí. Ahora en la tarde, ahora a esta hora, está heladísimo aquí en Pichilemu después de la lluvia porque ya no llueve. Eh, Así es que abrigarse mucho, amigos, aquellos que van a salir esta noche a carretear. Yo estoy mirando a dos que están preparándose, están ahí hablando No, con yo los no. amigos, a qué hora nos Me pilló la edad, juntamos. me pilló la edad. Y todo eso. La yegua se echó la Se yegua. echó la yegua ya a esta altura de la vida. Sí, se me echó la yegua. Bueno, saludar a todos los amigos que están en nuestra sintonía, desde San Fernando hasta Pichilemu. Saludos a todos ustedes, amigos. Esperamos que también hayan tenido mucha lluvia por esos lados. Y bueno, es de esperar que no sea la última, ¿no? Que tengamos otra lluvia más, unas 2 o 3 más en el mes de agosto, estaríamos bien, y otras pocas en septiembre, Y después alguna en el último trimestre del año. en octubre, por ahí. Octubre, 18, sí, Cosa ya- clásico. no, en octubre no, porque ya noviembre y diciembre hay que veranear, hay que pasarlo bien ya. No, y ahí el agua se marca. Ojalá que no los llueva árboles florales. septiembre, para que no llueva la semana del 18. Ya. Bueno, vamos a saludar el día de hoy a nuestro Está amigo bien. Jorge Galás, en primer lugar, por su programa deportivo. ¿Cómo se llama? Peloteando. No, tertulia futbolera. Tertulia Es un- futbolera, peloteando le puse yo. Pelotea. Tertulia futbolera. Futbolera. Bueno, felicitarte, Jorge, por ese programa que estás haciendo del canal. Eh, Muchas gracias. Estamos viendo y conociendo No. la historia del fútbol pichilevino, y eso, por supuesto, es muy importante. Eh, Eh, Fundamental conocer la historia y el origen del fútbol. También en este caso hitos importantes que permitieron el crecimiento al fútbol pichilemino con sus pros y sus contras. Obviamente hay momentos de crisis en las instituciones deportivas, en toda institución hay momentos de crisis en toda institución hay y momentos de también obviamente momentos de bonanza, y eso hay que destacarlo y difundirlo ante la comunidad. Así es, bueno, felicitarte, Jorge, por ese trabajo que estás haciendo, y bueno, estoy esperando el programa del Club Deportivo Estrella Olimpia. Sí, ahí vamos a invitar a los dirigentes, a todos actores. para que podamos conversar de la Estrella Roja. De la Estrella Roja, de la Flecha Roja. Flecha de Roja, que Estrella tiene una historia bien Olímpica. bonita, así que Sí, empieza como Flecha Roja, después cambia a Estrella Roja y después termina en Estrella el Olímpica. contexto, Y tengo entendido que están haciendo los trámites para volver a llamarse Estrella Roja. Estrella Roja como el equipo yugoslavo. Así es, Estaba pensando en los soviets. no lo sabías. No, pero tenía otro contexto político, así que Ahora vamos a saludar a Álvaro Álvarez, que solamente sale en Televisión Nacional de Chile. sí, ahora no por nos pesca favor. mucho, ya los dejó de lado. No, para nada. De hecho, gusto saludarle a todos, saludar a Fabricio, a Jorge. Ya de menos estar acá, hemos estado en recuperación, hemos estado con licencia Oiga, justamente. todo el mundo está Hoy, complicado, de ¿eh? hecho, ya estaba libre de licencia médica, ya tenía licencia hasta el día de ayer, estaba en un postoperatorio. Mandarle un saludo también a toda la gente, debo decir, fueron cientos de personas que me escribieron, ya que me dejaron su mensaje en Facebook, en el Instagram, y fue súper rico sentir ese cariño de la gente. ¿Vuelve a trabajar cuándo? ¿El lunes? No, de hecho el lunes nuevamente me opero, nuevamente tengo una operación. Y eso nuevamente después tengo que tener un postoperatorio, después recuperación, así que por el momento hoy le mando un saludo y un abrazo a toda mi comunidad querida del colegio Charlie School, pero tenemos que estar recuperados y estar bien para poder dar al 100%. Así que hay hartos desafíos que se nos vienen en el colegio, sobre todo con el tema carrera docente. Este año me evalúo por primera vez en carrera docente. Yo ya me había sido evaluado en el 2012, de forma voluntaria me evalué, pero ahora nos tocaba eso, entonces hay que estar bien también para todos estos procesos desafiantes que se nos vienen, pero agradecer infinitamente el cariño que me dieron muchísimo durante estas 3 semanas que fueron súper complicadas. Me tocó estar ya con la bata de operado y fue terrible. De hecho, recuerdo cuando entré a pabellón y le dije a la niña, lo único que quiero es despertar después, porque le tenía mucho miedo a esa anestesia total. Pero la verdad es que fue un carrusel, así que fue muy buena experiencia en ese sentido, pero también la recuperación ha sido lenta, y mando también un saludo a mi familia que ha estado siempre conmigo, y un saludo a mi hija que me dijo que iba a ver al papá hoy en la tele.
Yo creo que todo el mundo le tiene miedo a esa anestesia total. ¿Eh? Yo también ya fui operado una vez y también esa anestesia total me tenía bastante preocupado. Da antes ese miedo de pensar si de- uno va a volver o no. Exacto. Sí. Wow. Bueno, Pero la verdad es que fue todo súper bien y todos estos miedos que quizás como experiencia nueva. Había sido operado cuando era joven, a eso de los 8 años, y la experiencia había sido como traumante, no me había gustado porque el gas que te habían puesto era como no, mal. Ahora no, ahora de hecho no tiene olor, es como todo mucho... te pusieron un calcetín cuando el chico así. No, casi que un poco cloroforma así, ya duérmete. Sí, fue como... Era otro contexto No, era de otro salud, contexto de el salud sistema completamente. salud. Ahora uno tiene que confiar en el sistema de salud y la verdad La primera que... vez te operaste en el sistema público, ¿no? Sí, Y ahora sí, me operé en el hospital de te- San Fernando y y ahora ahora en no lo el- hicimos en la clínica Red Salud allá en Rancagua. Por eso ahora te pusieron. No le den Ahora, publicidad a la red. ahora fue la diferencia, claro, de- del sistema público con un gas que era muy, muy hediondo. Me hizo vomitar en el momento justo de la operación y ahora no, fue todo muy, muy bien. Pero de todas formas, yo confío mucho también en el sistema de salud que tenemos, tanto público como privado, así que no, feliz, feliz. Lo que sí no me gustan son los tiempos, muchas veces el sistema público. Pero hay enfermedades y sobre todo algunas patologías que yo debo ser súper agradecido. Mi hija es cardiópata y cuando nació se atendió siempre en el sistema de salud, en este caso público, y siempre fue pero muy, muy, muy bien tratada y allá en el Hospital Regional de Rancagua un 7. Así que un saludo también a toda la gente que trabaja en el Hospital Regional. Sí, yo creo que hay hospitales públicos y hospitales públicos, ¿no? A mí me operaron en el hospital público, en el hospital del tórax, que es una verdadera clínica privada, pero es un hospital público, así que realmente espectacular. Ya. Vamos a lo nuestro. ¿Cómo ha estado este mes políticamente? Hemos visto por ahí que todo el mundo está opinando con respecto a este plebiscito. Yo creo que este plebiscito se desbandó. Se desbandó todo. O sea, yo no sé cuándo, y pregunto, hago nuevamente la pregunta, yo no sé cuándo los políticos se tomaron el plebiscito, porque es increíble que este plebiscito que lo pidió el pueblo, lo pidió la gente, aquel 18 de octubre del año 2019, se lo toman los políticos y se hacen dueños los políticos de este plebiscito, y realmente a mí me da mucha rabia, ¿ah? Por eso. Entonces yo me pregunto cuándo estos caballeros se tomaron el plebiscito y son ellos los que tienen ahora la voz cantante en todo sentido de la palabra. Es que ahí tiene que ver con obviamente con el origen del proceso en cuestión. Primero el acuerdo de la paz y por la nueva constitución fue hecho en este caso, por la clase política, por una demanda, en este caso, Por la demanda por sociales y claramente en claro. este caso por la presión Si no social hubiese sido, existente. si no hubiese sido por la presión social Sí. de la gente, esos caballeros jamás No habrían hacen nada, hecho un pero acuerdo le político. tenían- Y además el acuerdo político ahora se lo pasaron por el aro, porque ya el acuerdo político ni se acuerdan Es que del la acuerdo clase político. política siempre ha desconocido acuerdos. Chanta. Dígalo así, con No, palabras. es que hay que Porque a veces- realmente los diputados y senadores de este país son unos chantas, todos. Es que hay diputados y hay políticos y hay autoridades que hacen bien la pega. Yo y estoy otros hablando de que los no. diputados y los senadores, no estoy hablando de las autoridades No, sí, políticas, hay estoy que- hablando de el los diputados y espectro. senadores Sí. que son electos por nosotros, por lo tanto nosotros podemos decirles lo que nosotros queramos decirles, porque ellos están ahí porque nosotros, la ciudadanía los eligió. Sí, Por lo no tanto, entiendo. yo lo digo aquí que son unos chantas, todos. Y todo, Estamos de- presionados, parece que el de- contexto pero de está toda la bien línea denso. bonita. Es que Es parte del meme, Pero decir... ¿sabes qué? Es que es verdad. O sea, yo no sé cuándo los políticos se tomaron el plebiscito. Si el plebiscito no era de los políticos. Sí, pero acá, Fabricio, es interesante el cómo se menciona, porque si bien no es de la clase política, de hecho, uno de los factores detonantes de todo el malestar social que existe hasta el día de hoy, es la clase política. El punto está en que quienes son los que tienen, primero, un sustento económico. Hay que entender que la clase política tiene un sustento económico. Segundo, tiene un sustento... un resustento económico. Por lo porque mismo, entonces ellos ganan una cantidad de plata pueden que le gastar pagamos lucas, nosotros. pueden pagar programas, entonces, y lo otro, empiezan a ganar espacios en los medios. Y más encima tiene redes de contacto. Si ese es el Entonces- punto, las redes de contacto te llevan a espacios de poder. Sumamos todo eso, es decir, como dice Jorge, tengo una red de contacto, tengo medios económicos, tengo espacios mediáticos, es obvio que el tema es el plebiscito.
Entonces, claro, nosotros no aparecemos en la franja. No sé si a Jorge lo llamaron para decir, No, a mí Jorge, no. quiero tu testimonio en la franja. No, ellos van a juntar con el grupo de ellos que tengan y ellos van a armar y todo. Entonces, claro, comienza a entregar ese mensaje de que la clase política va a ser hoy en día la que va a liderar este proceso. Cuando finalmente la clase política era parte del problema. Ahora, claro, son los que tienen los espacios. Hoy en día, uno ve los matinales, ¿ya? No llaman a Jorge Galá, oye Jorge, ¿te gustaría O participar Álvaro Álvarez. o a mí en el matinal? No, no nos llaman para eso. No salen tampoco a hablar con la gente. Y de hecho, los medios le tienen miedo a lo mismo, porque si a mí me entrevistan estando, no sé, un político connotado, diputado, senador, o sea del lado que sea, tanto de izquierda o de derecha, son en realidad personas que son chantas en el sentido de que agarran algo, lo hacen suyo, pero no es de ellos. Ahora, ¿por qué se produce? Porque claramente que son los que tienen hoy en día el espacio comunicacional y que finalmente pasa a entregarle un poco el protagonismo a esta clase política. Y clase política que era parte en este caso del problema y por ningún momento era parte en este caso de la solución. Ahora, ¿en desmedro de quién? De que ya lo habíamos visto en los convencionales constituyentes, que en algún momento tuvieron muchísima pantalla, hoy en día ya no tienen pantalla. Desaparecieron. Entonces cada uno va por su lado, yendo a lugares, a sectores, ya a dar esta buena nueva. Son como hoy en día como el Juan Bautista, entregando en este caso el mensaje de este Mesías que es la Constitución. Sin embargo, ya sea tanto para la apruebo como el rechazo, juntando más o menos gente. Pero yo porque creo que ellos tienen más derecho que los Exactamente, punto. es el punto. Tienen Ellos más tienen derecho. más derecho que los más políticos. derecho, pero tienen ¿Por menos qué? pantalla. Sí, Fabricio. Pero Sí, ¿por qué tienen menos pantalla? Menos pantalla. las pantallas que Porque los políticos se adueñaron de la Constitución y los medios de comunicación, los medios que son los medios privados de comunicación estoy hablando, y no solamente también los privados, los TVN. públicos. Sí, TVN Y todos, también. a ellos les interesa la opinión del político, no les interesa no le interesa la conversación del convencional, le está interesando al político, porque el político en este momento, especialmente los senadores, están viendo que están perdiendo sus privilegios. Se está perdiendo el Senado en este momento y eso es lo que ellos están tratando de cuidar. Y por eso ellos están vapuleando a la nueva Constitución. Especialmente la senadora DC, Jimena Rincón, es una de las principales protagonistas en este tema de darle con todo a la Es que a la nueva obviamente, Constitución. a ver, lo que siente la clase política, en este caso es la Junto pérdida. con todos los de la derecha. Sí, lo que siente en este caso la clase política es la pérdida de poder en los espacios de opinión. Y también en este caso les tiene mucho miedo y angustia a que la gente también tome espacios de opinión y poder respecto al tema de la Constitución. O sea, incluso para la derecha en un momento dijo que imprimir por lo menos ejemplares de Constitución era falta, digámoslo bien, a la ecología. Y no es así, obviamente le están entregando en este caso un instrumento para que la gente pueda leer y pueda informarse y también discutir en torno a los espacios ciudadanos, con su familia, con sus amigos. Y incluso, entonces eso para los grupos de poder es obviamente un temor tremendo, porque ahí va a haber discusión y obviamente ahí la discusión la va a ganar la ciudadanía. Esto no depende de los medios de comunicación, sino que también depende del día a día de la calle en este caso, porque los medios de comunicación obviamente están también desprestigiados. Siempre ha estado desprestigiado desde 1920 a la fecha. Hay un tema que es súper interesante y que aquí pasan por alto. Que en realidad la clase política en algún momento se burló mucho de la postura que el expresidente Ricardo Lagos tuvo. Y el expresidente, cuando él publica cuál es su postura y da la entrevista, él dice, mira, yo quiéralo o no, soy en este caso líder de opinión. Entonces, si yo digo que voy a aprobar o voy a rechazar, hay mucha gente que va a dejar el ejercicio de pensar y finalmente, porque lo digo yo, va a hacerme caso. Entonces, la clase política debería perfectamente haber hecho lo mismo que hizo Ricardo Lagos. Haber dicho, ok, hoy en día le vamos a generar el protagonismo para que hagamos de manera forzada lo que va a ser educación cívica o formación ciudadana, al tener que leer un texto, ya darle discusión, interpretativo y generarle espacio a personas que sepan. Porque es súper importante cuando uno comienza a hablar de un tema sin saber del tema. Entonces me dejo llevar por el estado emocional que tengo y más bien comienzo a defender causas ideológicas, pero no un texto propiamente tal.
Entonces, tenemos una diferencia después de la... allí es donde nosotros vamos a poder observar que si la clase política era parte de este problema, tendría que haber dado un paso al costado y haber generado un diálogo ciudadano frente a la interpretación de un texto. ¿Para qué? Para que de esa manera entonces el ciudadano pudiese hoy en día empoderarse de lo que va a ser el estudio de un texto y posteriormente la decisión que se va a tomar en el plebiscito. Pero en realidad era más fácil abanderarse. Y hoy en día vemos fanatismos tanto de un lado como otro, sobre todo también porque hay gente que también ha hecho ver que los de la izquierda son del apruebo y los de la derecha son el rechazo. Y la verdad es que no es así. Esto es un tema que es transversal y que lo que pasa es que claramente la derecha ya tomó una postura frente a una decisión que era no aprobar este texto que está aquí y quedarse con este otro que está acá. Pero no entendiendo, y por eso es que después descoloca todo el cuadro cuando el presidente Boric dice, oye, hubo un 25 de octubre donde la ciudadanía dijo, vamos a cambiar la constitución. Es decir, si alguien piensa que si no se aprueba esto, va a quedar esta, que es la constitución del año 1980, se equivoca. No entendí y nada. eso es una falacia. Claro. Entonces hay un grupo, un segmento, principalmente de la derecha, que dice, bueno, si no nos vamos a quedar con lo que tenemos, que es con esto. Y hay un mandato del pueblo que finalmente dice que se tiene que hacer. Ahora, lamentablemente, ¿quién va a tener que ponerse de acuerdo? Porque esto no podemos pasar por la ilegalidad. El Congreso va a tener que ver nuevamente cómo se lleva a cabo todo un nuevo proceso en base a que si gana, por ejemplo, el rechazo. Pero que en ningún momento yo puedo jugar a la falacia de decir, bueno, si no gana este, que está aquí, gana finalmente este otro. Porque no es una lucha entre este y este. Esto finalmente lo que se trata, este era un texto que finalmente duró hasta el año 2019 y que nosotros lo ocupábamos para estudiar la orgánica de todo nuestro país. Pero hoy en día esto es lo que nosotros estamos viendo, si es que nos gusta esto o no, como borrador de constitución para ser promulgado y después en este caso, si se quieren hacer los ajustes y todo lo demás. Entonces, por eso esas discusiones que uno tiene desde el punto de vista de la clase política que ocupan su espacio comunicacional para incluso generar mentiras y falacias, que no son así. Porque tú ibas a decir algo. Es con respecto a que se destaca mucho la ideología. Todo documento institucional, jurídico en este caso la Constitución, tiene una segmentación ideológica. La ideología tiene que ver con convicciones y también con, digámoslo bien, con consecuencias que se defienden en el transcurso del tiempo. No hay que tenerle un miedo a la ideología. Sí, pero a la sobreideología, que eso es otro punto. Pero dame un punto. Sí. Me refería, para que también lo entiendan, aquí hay gente que simplemente dice, mira, yo voy a votar por este porque esta es la Constitución de Pinochet. Sin leerlo, Pero sin analizarlo y todo hay que eso. ver el contexto Entonces, histórico. a eso se refiere con lo ideológico, decir, cuando yo tengo dos textos, da lo mismo quién lo hizo o quién no lo hizo esto, porque lo importante es lo que me presenta a mí el texto, no lo que tenía como historia. Entonces, Pero yo no hay que puedo ver la tener un historia voto, también. sí, pero no puedo tener un voto ideológico frente a algo. No puedo simplemente votar, no, yo apruebo esto porque no es lo que... No es eso. Se trata de hacer el ejercicio que es más complejo, de poder ir estudiando esto y ver que finalmente me haga sentido para la sociedad que yo quiero. Y no porque finalmente yo puedo escribir entonces cualquier cosa en esto, porque va a ser mejor que lo que estaba escrito. Entonces, en ese sentido que se entienda que esos fanatismos ideológicos finalmente no le hacen bien. Ahora, todos los documentos tienen un espíritu, claramente, Sí. que es el espíritu ideológico. Claro que el fanatismo ideológico lo hemos visto más desde la derecha. Exactamente. Porque la derecha prácticamente, esto no lo ha leído, Tal cual. pero lo ha destrozado, Exacto. sin leerlo. Y ahí ¿Ah? quiero... Y en ese caso, lo que ellos sueñan es que esto siga funcionando. Tal Quiero cual. dar una mención con respecto al contexto que se ha dado esta discusión constitucional, que es el miedo y la mentira como un instrumento político por parte de la derecha para que la gente no tenga una opinión, que se quede estancada, y que eso es grave, que eso llega a ser maldadoso en un contexto, digámoslo bien, en una democracia. Obviamente, cuando tú utilizas el miedo, lo que provoca obviamente es resquemor y temor en la gente, y también inseguridad ante el futuro. Incluso esto viene de la época de Maquiavelo, cuando Maquiavelo dice que para concentrar el poder hay que mentir, hay que fingir y simular. Miente que algo queda. Incluso Hobbes, bueno. el ministro de propaganda de Hitler, hablaba de eso. Una mentira, si la repites 1000 veces, queda en verdad. Y hoy día, obviamente, con los contextos digitales, obviamente existe una percepción más emocional y virulente, en este caso de una percepción. Por ende, uno queda obviamente perplejo ante opiniones que a veces llegan a ser sin fundamento.
te llega a dar incluso molestia porque no hay una preparación y no hay una responsabilidad ante el ciudadano que quiere escuchar, en este caso, una discusión democrática y sana. Yo he visto alegatos en televisión entre gente de derecha y de izquierda. O sea, no sé si serán de izquierda O no, gente pero, que defiende la prueba y el rechazo, claro, si en realidad eso es lo claro. que se está dando. Entonces, hay gente que está mintiendo descaradamente Sí, sí, claro. y se le está diciendo, y los compadres ni se inmutan, con un, van a perdonar la palabra, pero con un carerrajismo, así, pero impávidos, así. Sí. Hay temas que son interesantes porque ya nosotros hay un tema que nosotros lo hemos ido trabajando hace mucho tiempo. El lenguaje crea realidades. Y esas realidades finalmente después se transforman en creencias. Y esas creencias finalmente la gente claramente que va a entender que son hechos reales. Ahora, aquí hay un trabajo que es más fácil de hacer, sobre todo hay un trabajo que es historiográfico, cuando lo que estamos poniendo en debate no estamos hablando de una situación a través de la historia oral o que estamos haciendo un análisis interpretativo de un hecho que sucedió y que lo vimos todos, pero que es como si hubiese caído un meteorito y cada uno tiene una visión distinta. Hoy en día tenemos una visión sobre un documento. Entonces es súper fácil que si yo veo ya una información X tal, como por ejemplo sobre el sistema de educación y que a mí me hace sentido el sistema de educación, yo tengo dos opciones. Una, o me quedo con lo que me dicen, lo que escucho en los medios, o dos, bajo a la fuente. Y es que es el punto. Acá tenemos algo que cada vez que a mí yo escuche algo de la Constitución o del borrador de Constitución, lo que a mí me debería hacer sentido es ir a la fuente de esto, ¿ya? Y ver, bueno, voy a buscar, por ejemplo, en cuanto, voy a suponer, en el artículo 51, el derecho a la vivienda. ¿Qué dice este documento respecto al derecho a la vivienda? Va a ser, por ejemplo, las viviendas me las van a quitar, que una de las cosas que hemos escuchado es que no van a ser heredables las casas. Entonces yo voy y hago el ejercicio. Que no voy a ser dueño de la casa. Claro, que no voy a ser dueño de mi casa, que no la voy a poder heredar. Entonces yo hago el ejercicio de leerlo. Y por último la leo varias veces, incluso después buscando keywords o palabra clave, donde diga no heredable y en ninguna parte sale. Entonces ahí uno es bien fácil. Por eso que cuando uno ve esta entrevista, cuando los periodistas, el caballero está hablando y de repente dice, a ver, disculpe, pero eso no sale en esto. Pero no es porque el periodista sepa más o esté adoctrinado, es porque el periodista, si yo tengo una entrevista frente a este tema, los periodistas esto se lo leyeron hace mucho rato. Claro. Y hay periodistas que saben que hay articulados como el 51, el derecho a la vivienda, que es sensible. O cuando yo quiero ver, por ejemplo, el tema de la salud en el 44 o el 37 de la educación. Entonces, hay articulados que uno empieza a estudiar. A mí no me quedan dudas en ninguno de esos articulados. Yo los leí todos y no me queda ninguna duda. Entonces, y por eso que es tan importante, Fabricio, ese ejercicio de bajar al documento oficial. Algo que para nosotros como historiadores es clave. O sea, yo no puedo hacer una interpretación histórica de un hecho si no tengo la fuente. E incluso cuando uno tiene la fuente, tiene que preguntarse cuál es la intencionalidad del autor frente a esto y todo lo demás. Y los colegios trabajan esto muy, muy bien desde el punto de vista del área de lenguaje y comunicación. Entonces, si yo como adulto veo algo que no me hace sentido, yo le puedo decir a mi hijo, oye, ¿sabes qué? Ayúdame con esto, veamos, hagamos comprensión lectora frente al tema. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos con estas cuñas. Sobre todo estas cosas que aparecen en TikTok o que aparecen también en Facebook, en Twitter. ¿ya? O en Twitter o en Instagram, que son cuñas solamente y que no tienen relación nada con el texto. Y Bueno, ahí hay una investigación que lo hizo Plataforma Telar, que es una entidad que hizo esta investigación con respecto a las noticias falsas con relación a la Constitución. Y la mayoría de ellas se concentran en la derecha chilena, ¿no? O sea, la mayoría de los fake news, o posverdades, claro, vienen desde la derecha. Sí. O sea, que esto no quiere decir que desde el otro bando tampoco no existan. Pero la mayoría de ellas, dice esta plataforma Telar, que es la que hizo la investigación, viene desde el sector de la derecha. ¿Realmente la derecha quiere quedarse con la Constitución del 80? Yo creo que ¿cómo decían? Rechazar para reformar. Yo creo que sí. ¿Ustedes creen que la derecha va, después de que si gana el rechazo, van a reformar algo? Nada. O sea, hemos visto en los últimos 30 años cómo han sido los cambios sociales, políticos, económicos en Chile
Y obviamente hay un sector que está en contra de todos esos cambios. La ley de hijos naturales, legítimo y ilegítimo, la ley de divorcio, la ley del aborto, ley de matrimonio homosexual, hartas leyes que benefician al país siempre. Un grupo conservador y obviamente sesgado en sus creencias determina obviamente las decisiones. Ese es el problema. Ellos nunca han reformado nada. Al contrario, han estancado en este caso cambios institucionales que son importantes para el país, como lo que yo te mencionaba anteriormente. O si no, van al Tribunal Constitucional. Claro. Entonces, no van a cambiar nada. Ellos obviamente tienen una interpretación beneficiosa para ellos. Y obviamente hablan de los 4/7, que eso obviamente hace por lo menos 5 o 6 años tuvo que haberse dado, pero no se dio. Y hoy día obviamente vemos la desesperación de un grupo político que no quiere perder en este caso el poder, que es el punto. Que nunca han querido reformar nada. Nada, y no quieren Nunca. desconcentrar y descentralizar el poder en la ciudadanía, que eso obviamente es un perjuicio para ellos, porque ellos siempre durante la historia de Chile han tenido el poder político y económico. Y obviamente si no les gusta, mandan a los militares a reprimir. En la historia de Chile siempre se ha visto, esto no es una cosa que yo esté inventando, sino que la historia de Chile, ante los cambios sociales que busca la ciudadanía, por ejemplo en 1907 con la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, también con la matanza del Seguro Obrero en Santiago, obviamente han existido procesos de presión social que han sido reprimidos por los militares, obviamente para defender a los sectores más altos de Chile, a los sectores de la élite chilena o la clase dirigente. Y va a ser así, o sea, ante cualquier circunstancia van a tomar cualquier artimaña para no cambiar nada. Bueno, yo quiero, antes de seguir, a todos los amigos que nos están viendo, les queremos contar que nosotros como canal de televisión tenemos que transmitir la franja política, ¿ya? Esto es 8:45. Por lo tanto, vamos a hacer una pausa aproximadamente en unos 5 minutos más y vamos a ir a la franja electoral y después vamos a volver con el programa para seguir conversando sobre este tema. Incluso vamos a conversar seguramente con lo que veamos de la franja, porque también creo que es importante analizar la franja política como se está dando. Ahora, nos queda poquito antes de que nos digan que vamos a una pausa. Está claro que aquí, y esto por favor para toda la gente que nos está viendo, está claro que si se rechaza esta constitución, que es la que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre, si se rechaza, se entiende que se debe hacer una nueva, ¿no? Exacto. Correcto, o sea, hay un mandato. no se vuelve que atrás. Es un mandato soberano, o sea, se vuelve atrás en el sentido de que mientras no haya una constitución promulgada, se mantiene esta. Claro, se mantiene Pero eso. hay un espíritu que es el espíritu de la ley y hay un trato que, desde el eso punto de vista lo rusoniano. Pero eso lo respetarán. Es que ese es el punto, porque aquí desde el punto de vista rusoniano hay un nuevo pacto social que se hizo el 25 de octubre, cuando a través de un plebiscito el 80% de los chilenos dijo, sí, queremos nueva constitución. Entonces, claro, hay gente, sobre todo de un lado, ya que es del lado de la derecha, ya donde ellos dicen, bueno, nosotros hicimos un acuerdo, que es este acuerdo por la paz, pero era para hacer esto una vez, no como mecanismo de... Ahora, el presidente lo entiende desde el punto de vista también del espíritu de el mandato soberano, en que el 80% del país sí quiere una nueva constitución y razón por la cual entonces apura el Congreso para que veamos la forma como proceso para finalmente hacer un nuevo proceso, y que lo más probable entonces que tiene que ser de la misma manera en que ese 25 de octubre se hizo, es decir, a través de una convención constituyente y que tengan los plazos definidos tal como se hizo en aquel momento. Ahora, ¿Y eso se hace con los mismos constituyentes? no. O sea, Y de hecho Congreso. los constituyentes tienen, ahora por prohibición no pueden participar dentro de la elección de ningún cargo público por un año. Por un año. Entonces, en caso de que esto no llegue a rechazo, el Congreso tiene que nuevamente despachar leyes para que esto sea legal, entre comillas, el volver a hacer este proceso nuevamente. Y ahí es donde la clase política está entrampado, porque dijeron, nosotros firmamos este acuerdo por la paz solo para esta vez. Ahora, el punto está en que si la clase política no lleva a cabo el mandato de la gente, nuevamente vamos a tener entonces a la ciudadanía en la calle. Yes. Bien, ¿vamos a ir a una pausa? ¿Sí? Vamos a una pausa, vamos a ir a la franja política y después volvemos para seguir conversando aquí en Cóctel de Sábado. No se olvide llamar y enviar los mensajes al
fax al WhatsApp que sale en pantalla. Al fax, no, se le cayó el carnet. Al WhatsApp que sale en pantalla, más 56722843022. La pregunta para nuestros panelistas del día de hoy. Hay artículos que no entienden, cosas raras. Pregunte. Hay que preguntar. Algo falta de respeto. Ya, para estamos de generaciones vuelta, anteriores. estamos de regreso. Aquí la conversación, amigos, ha subido de tono últimamente. Hay que bajar el volumen aquí, o si no nos vamos a acoplar. Estábamos viendo ahí la franja. Bueno, estamos de regreso. Estamos listos para seguir conversando sobre todo lo que está pasando en la política en nuestro país. ¿Cómo estuvo la franja, chicos? Me dormí en la del rechazo. Obviamente son, digámoslo bien, se genera un contexto en el aspecto del apruebo, genera un contexto de emoción y de mirar un futuro más sano, un futuro mejor en este caso, sustentado con la Constitución, sustentado con artículos de la Constitución en hechos cotidianos, por ejemplo en una mesa con la familia o también en este caso evocando a series del pasado, por ejemplo como Los Venegas. Faltó el memo. El memo, exactamente. Y obviamente evocando en este caso a un Chile con felicidad, con alegría, que eso es lo importante, y no evocando a la campaña del rechazo que evoca en este caso el miedo, la incertidumbre, que si tú votas por algo va a ocurrir esto, sin determinar un argumento seguro con base a la Constitución. O sea, la mayoría de los argumentos que se dieron en la franja del rechazo fueron argumentos obviamente insolubles y mentiras, que obviamente ya la han descubierto o son mentiras que no tienen sustento o simplemente ya se fueron al suelo y siguen con lo mismo. O sea, no han cambiado el switch. Siguen y obviamente como dijo alguien por ahí, miente que algo queda, siguen utilizando esa lógica. Sí, bueno, en realidad dentro del análisis que uno puede hacer de las dos franjas brevemente, ver que la franja del apruebo toma como base el texto. Aquí hay algo que ya lo hablábamos en el bloque anterior, y que un poco explicando el tema del voto ideológico. No se vio en ningún lado de que dentro de la franja se dijera voy a votar porque en realidad esto es mejor que cualquier otra cosa. Puede ser, sí, que haya gente que desde el punto de vista personal encuentre que el voto ideológico es válido. Ahora, creo que el camino que hay que darse es un poco el camino que la franja está haciendo, en donde baja una conversación cotidiana, lo que sale en la nueva Constitución, donde está citado. Ahora, cuando viene la chica esta y cita y dice, bueno, en el artículo tanto y tanto ustedes pueden ver tal y tal cosa, yo siento que esas cosas sí no son necesarias. Es decir, oye, soy estudiante de Derecho y por eso el artículo tanto y tanto está ahí. Creo que ahí se caen un poco al hacer ver que solamente la gente letrada pudiese leer la Constitución. Y que una de las cosas que incluso hablábamos al inicio en el backstage es que hay una gran diferencia entre la Constitución del 80, que está en un idioma más legalizado. Es decir, está Más escrita técnico. en un idioma mucho más técnico que se entiende desde el punto de vista de ser escrita por abogados. Que lo entienden los abogados. Claro, que lo entienden los abogados. Pero que la Mientras gente no lo entiende. exacto, mientras que el borrador de la nueva Constitución está escrita para que cualquier persona lo entienda. Y eso es un plus muy, muy importante. Ahora, claro, hay conceptos que tienen aplicabilidad o interpretatividad,
pero generalmente uno puede leer el borrador y no queda mareado, no entiende conceptos que sí están muy complicados ya dentro de lo articulado en la Constitución del año 80. Y por el lado del rechazo, en realidad con muy poco argumento, creo que allí falta el que se lea en la Constitución el borrador y finalmente uno comenzaría a pensar, si hay temas que son tan malos, veamos el articulado y discutamos frente a eso. Entonces ahí es donde uno empieza a tener ciertas discusiones porque, claro, cuando tú ya tienes interpretación respecto a articulados que yo lo interpreto de tal forma o incluso los puedo leer de tal forma, creo que el rechazo se pierde una oportunidad de sí tomar articulados que a lo mejor a la gente no le hace mucho sentido y finalmente se pierden en tomar ya ciertos elementos que se asocian, tal como dice Jorge, al miedo, a la incertidumbre. Ahora, quienes conocemos la historia, yo prefiero este proceso de miedo e incertidumbre a lo que pasó, por ejemplo, en el año 1791 con la Revolución Francesa, donde la época del terror se instalaba una revolución a costa de la guillotina nacional y finalmente de perseguir a través de una política robesperiana a todo aquel que estaba contra la revolución. O sea, yo prefiero realmente este pacto por la unidad social ya y hacer una nueva constitución en paz a finalmente ver lo que como en la historia, y eso es súper importante, como en la historia se han creado pactos sociales todos, absolutamente todos, a través de la violencia. Es decir, cuando alguien me dice, bueno, es que esta constitución del 80 no fue escrita en violencia, o sea, es que con todo cariño, o sea, hay que estudiar un poquito el contexto en el cual esta constitución fue escrita, bajo un tema que nosotros entendemos como dictadura. Entonces, que es violento claramente y que se instala de forma violenta. Entonces, la misma constitución del 25 que se instala después de un golpe de Estado que se le hace en este caso a Alessandri, que finalmente Ibáñez que la lleva a la práctica. Después vemos la constitución del año 1830 que se instala después de una guerra civil entre los pelucones contra los pipiolos, donde finalmente ganan los conservadores a mando de José Joaquín Prieto. Entonces, todas las constituciones previas en Chile habían sido instaladas en base a un concepto que es la violencia. Y eso, creo que ese miedo y esa incertidumbre casi de violencia que el rechazo está tomando como protagonismo, no se condice con lo que sí realmente ha ocurrido a lo largo de nuestra historia. Y ahí quiero dar mención respecto a la violencia. Todo proceso o cambio de estructura ocurre bajo la presión o la olla social. Lo que ocurrió con el estallido social, la gente está cansada y frustrada y desesperada también por la desigualdad, por la falta de oportunidades, porque, digámoslo bien, los tratan de manera indigna. Entonces la gente siente que el Estado o que el sistema no responde a las necesidades, no responde a nada, solamente humilla, y obviamente la respuesta de la gente es violenta, porque obviamente el Estado ha sido violento con ellos, obviamente, y por eso existe este contexto de violencia, que la clase política se espanta, pero la clase política durante la historia de Chile ha sido violenta. O sea, hablan de amor y... No hay nada más violento que la clase política. Vean El Señor de la Creencia y tiene un montón de cosas así para poder citar. Ahora, es violento en muchos aspectos. Por ejemplo, vamos a tomar... alguien siempre, nosotros, recuerda que teníamos un programa que se llamaba Hoja en Blanco. Y en Hoja en Blanco nosotros planteamos siempre que ninguna constitución nace en blanco, ninguna. Todas toman elementos de la anteriores. Entonces, acá yo tengo la constitución nueva. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tengo esta nueva que es el borrador. Y tengo acá la constitución de la año 1900. Que hay artículos que son iguales. Vamos a leer el de la 80. Aquí está, miren. En el capítulo 3 sobre los derechos y deberes constitucionales, y dice en el número 2, artículo 19, la constitución asegura para todas las personas. En el número 2 dice, igualdad ante la ley. Punto seguido, cito textual. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Constitución del año 1980. Qué mentira más grande. Eso es lo que dice la Constitución. Vamos ahora a el borrador de la Constitución en el artículo 25, donde habla sobre el derecho de la igualdad. Cito textual. Punto seguido. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Es palabra de Constitución. Es decir, cuando nosotros hablábamos que las constituciones toman elementos que son positivos de la anterior y que se van sumando a la otra. Eso no lo hemos visto en campañas. Por ejemplo, la campaña del rechazo se pierde en eso porque piensa que está todo malo. O sea, en esta constitución, que es el borrador, hay cosas que están textuales en esta. Entonces, creo que es súper interesante el finalmente darse un poco el espacio para poder leer la constitución. Ahora,
Quizás es mucho hacer las comparaciones. Uno como profe de historia porque trabaja con esto. Estos son nuestros instrumentos que usamos en las clases desde cuarto básico en adelante. Claro, uno sabe las comparaciones y todas las ve. Pero cuando uno dice en Chile no hay personas ni grupo privilegiado. Y uno hace un par de días escuchó que habían sobreseído esta investigación por falta de pruebas de estos chicos que en pandemia allá en Cachagua habían hecho el manso carrete. Entonces cuando hasta uno mismo se sabía el nombre de la Trini y de todo, uno sabía esto que los chiquillos. ¿Cómo puede finalmente el juez desestimar eso? Y ahí uno se pregunta, ¿realmente lo que dice la Constitución, que es la del 80, que está aquí, que dice que no hay grupos privilegiados? Y realmente eso es inconstitucional. Porque incluso teniendo esta Constitución, en Chile no deberían haber grupos privilegiados. Pero cuando desestiman una investigación de un carrete que todo el mundo sabe, yo creo que todos tenemos pruebas de esos videos. Y que digan, no, es que no vamos a proceder porque no tenemos pruebas. Uno se pregunta, ¿realmente no existen grupos privilegiados? Bueno, en este país siempre han habido grupos privilegiados. En la historia de Siempre. Chile y la historia de América En la historia, Latina ha en sido todo. así, o sea, Siempre. o sea, lo O sea, yo creo que en todo el mundo y en todas las constituciones del mundo y en todo, siempre hay grupos privilegiados. el poder, como dicen algunos, o sea, El concentración del poder. O sea, el que tiene el poder ya es un privilegiado. Porque esa persona hace y deshace y nadie le va a decir nada. Bueno, han llegado algunas consultas, amigos. ¿Sí? Algunos nos están viendo, algunos están muy enojados con lo que estamos conversando. Dice don Jorge Tadre, nada interesante. Cambie nomás. ¿Cuál es el problema? Hernán Garrido Salas, para la derecha chilena es fundamental mantener el Estado subsidiario y mantener el modelo neoliberal. Lo demás es música. El nano tiene su historia política, entonces se entiende su Hay su un- opinión. Sí, concepto importante. Es el modelo neoliberal, no el sistema capitalista. Una de las cosas que se mantienen acá es el sistema capitalista. El sistema capitalista es donde el derecho, por ejemplo, a propiedad ya está garantizado. Esta constitución por ninguna parte quiere decir que a usted le va a quitar lo que tiene. No está, eso está garantizado. Tú tienes derecho a tener un capital y finalmente a formar un capital y es un sistema capitalista. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que en el modelo neoliberal el Estado tiene muy poco protagonismo? ¿Ya? Y entendiendo desde el punto de vista histórico que el modelo liberal que termina con la crisis del 29 y que después de toda esta crisis que pasa en Estados Unidos con la caída de este jueves negro, finalmente Estados Unidos entiende que tiene que meterse un poco en la economía y ahí aparecen los famosos subsidios. Entonces, el sistema neoliberal lo que implica es un sistema capitalista en donde el Estado subsidia elementos que finalmente los privados no quieren o no tienen la capacidad para finalmente poder operar, que es un poco lo que pasa con las carreteras, que el Estado hace la carretera, pero después concesiona para que finalmente se mantenga. Estaciones sanitarias también se concesionan. Y así sucesivamente. O sea, a eso se refiere con el modelo neoliberal. Ahora, ¿cuál va a ser el rol del Estado en este borrador? Es un Estado garante, pero no es un Estado garante como nosotros lo podíamos ver a través del modelo socialista. No es un Estado subsidiario. Ya, exacto, sino que termina con el Estado o el modelo subsidiario donde todo va a ser subsidiado, sino que el Estado se va a hacer garante, pero ojo, no en todos los derechos y en todos los aspectos de la vida de las personas, sino que se va a hacer garante solamente en las áreas críticas, como por ejemplo el tema que allí aparece en la parte de los derechos, principalmente en salud, en viviendas, en el tema de pensiones, en el tema de educación, y otros que también son garantes también de derechos. Entonces, no es que el Estado ahora vaya a poner empresas o que vaya a nacionalizar todo, porque no es un modelo, en este caso, Easy. claro, como el modelo Easy o el modelo, en este caso, socialista que se creía, ya podíamos haber copiado la URSS o que van a aparecer los soviets. No, va a por ser ningún así. lado. Ahí quiero yo dar mención con respecto a la historia económica de Chile. Chile siempre ha tenido capitalismo, siempre ha sido ha tenido sistemas capitalistas. Primero el librecambismo, que en este caso era un sistema netamente que el Estado no existía, entre 1880 hasta 1929, el librecambismo. Después, obviamente, después de la crisis del 29, las consecuencias económicas de Chile llegaron en 1933. Y obviamente el Estado tuvo que tener un rol protagónico a través del modelo Easy o de industria sustitutiva interna, o sea, en este caso fortalecer el Estado, pero el Estado participaba dentro de la producción y del mercado, a través de empresas estatales como Llanza, o como Chile Extra, o como LAN, o también en este caso, me falta una, ENAP, por ejemplo, y obviamente a través de la fortaleza que le dio la Corporación de Fomento Productivo, que es la Corfo en 1939, en el primer gobierno de
Pedro Aguirre Cerda. Y después de 1973 nace el modelo neoliberal, como lo hablaba Álvaro en este caso, que subsidia en este caso, el Estado llega a ser subsidiario, solamente se desliga del rol social y el rol protagónico de las áreas estratégicas como educación, salud, vivienda, y genera en este caso un rol más estático y alejado. Y obviamente lo que entrega son voucher o subsidio. Claro. Esa es la historia económica en sí de Chile. Se subsidia a todos, a los Exacto. grandes empresarios les A los subsidia grandes todo. empresarios, las licitaciones, todo. Subsidia a las empresas forestales, a los empresarios camioneros, autobuseros, etcétera, etcétera. A las empresas, a las empresas eléctricas, a las empresas de servicios sanitarios. También, si no, Todos los subsidia. O sea, aquí se les hace el alcantarillado y después las empresas lo Ganan trabajan plata. y ganan plata. o sea, el Claro. Estado les Ya. paga. Claro, el Estado les paga. Se concesiona porque finalmente el Estado tiene la capacidad económica de poder construirlo, pero como no es un ente económico, no participan de la dinámica económica, se lo entrega a un privado que paga también por esos derechos y finalmente ahí después del punto de vista de la organizativa legal, ellos tienen todo lo que es lo legal para poder subir, bajar, invertir o no invertir y todo el tema. Entonces, gran parte de, por ejemplo, todo lo que son las empresas de servicios sanitarios están amarrados desde el punto de vista estatal de que si la empresa sube tanto porcentaje en las cuentas o no invierte de tal o cual forma, eso es así porque está legalmente amarrado. O sea, la Constitución lo permite y además las leyes que se hicieron en el Congreso, ya con mucho lobby de estas empresas, también lo permiten. Entonces, y eso es una de las cosas que esta Constitución, que es el borrador que tenemos acá, comienza a sancionar, como por ejemplo lo que pasó con el tema de la ley de pesca, o sea, todos aquellos malandrines que están metidos en cosas truchas, cosas tránfugas, ya no pueden participar más en este caso Cargos políticos. en cargos políticos, cosa que esto, o sea, no existe. Entonces, ese es un tema que uno tiene que comenzar a ver, o sea, qué cosas son las que a mí me hacen más sentido en este documento que en este otro, ya entendiendo que este otro va a ser el estado que vamos a tener, pero lo que estamos preguntando es si es que queremos este o no, ya. Vuelvo a insistir, para no caer en esa dinámica de decir, bueno, ¿es este o esto otro? No, si esto es lo que tenemos, esto es lo que va a estar por el momento. Este es si queremos o no lo queremos. Y si no lo queremos, vamos a dar una vuelta larga, pero finalmente no es que se vaya a mantener ese estado. Y si se aprueba el documento nuevo, la nueva constitución, van a haber normas transitorias que van a durar 18 meses, por si acaso. Así es. O sea, el presidente va a tener que enviar leyes y van a durar aproximadamente 18 meses. La implementación de la nueva constitución dura entre 2 a 4 o 5 años. Ya, y ahí es súper interesante porque alguien me preguntó un día, profe, llevamos más de casi 30.000 leyes hechas. ¿Quiere decir que todas las leyes se eliminan? No. Ahí viene después todo un ajuste de las leyes y de la orgánica institucional en donde ve cuáles leyes pudiesen ser inconstitucionales. Y ahí finalmente van a haber leyes como código y todas esas cosas que se van a mantener. Entonces, lo que va a haber es un ajuste legal de que todas esas leyes que están ahora, en este caso siendo como leyes oficiales, se tienen que ajustar para que no sean inconstitucionales. ¿Ya? Exactamente. Lo mismo que los órganos del Estado y cosas así, para eso tienen entonces un tiempo determinado para poder realizarlo. Por eso que si se aprobara la nueva constitución, después va a pasar la nueva constitución, que ahí entonces hay grupos que dicen aprobar para reformar, porque la constitución va a pasar y como ya sabemos que con 4/7 se puede reformar, allí estos temas que uno dice vamos a aprobar para reformar, pero la pregunta es, sí, pero ¿cuáles son esos temas? Porque nadie se los está pidiendo, Claro. o si se los pedimos, a nosotros no nos preguntaron. Entonces son cosas que ellos van instruyendo. Ahora, cuando uno comienza a preguntarse por qué queríamos una nueva constitución, hay temas que están súper claros, que era el tema de la salud, el tema de vivienda, el tema de educación y el tema de pensiones. Si nos preguntamos, ¿esos 4 puntos están acorde a lo que buscábamos? Sí, esos están. Y están allí como derecho garantizado y todo lo demás. La pregunta entonces que uno dice, bueno, y cuando la gente habla de aprobar para reformar, ¿qué es lo que querrán reformar? ¿Querrán, por ejemplo, reponer el Senado? ¿Querrán, por ejemplo, bajar el tema de, por ejemplo, escaños reservados, el tema de la paridad? ¿Quieran reformar? No, yo creo que lo que ¿Para quieren dónde va? yo creo que lo que quieren reformar es el tema de la educación, de la salud y de todo eso. Porque, Sí, no hay chiste. porque claro, porque en este momento hay educación privada, salud privada, etcétera, etcétera. Ya, eso, ya, Pero y no, eso es no hay- súper importante, sí, y te doy el tiro al pase. Sí. Porque nada de eso desaparece.
Nada, totalmente. No, nada de eso Nada. desaparece. De hecho, es súper importante. Lo único que se pide, y acá de hecho uno lo puede ver tanto en educación como en salud en todos lados, es que finalmente exista algo que de hecho ya está, y los colegios que nosotros trabajamos dice que lo que no puede haber, en este caso, se prohíbe y tienen prohibida toda forma de lucro. Eso es todo. Eso es lo que quieren cambiar. Entonces, cuando uno se pregunta... Cuando hablan de rechazar para reformar, es para Entonces, reformar ese es el eso. punto, porque cuando alguien se pregunta hoy en día, dice, ¿sabe qué? Profe, yo tengo a mi hijo en colegio particular subvencionado, como por ejemplo el Charlie. El Charlie hace ya varios años que es gratuito. Es una corporación educacional 2014. gratuita, sin fines de lucro. Entonces, el Charlie queda tal cual y pasa simplemente a ser parte del Sistema Nacional de Educación. Va a seguir con el mismo sostenedor, va a seguir de la misma forma, porque lo que pide la ley es que mientras usted no tenga lucro, usted sigue tal cual con nosotros. ¿Y cuáles son los componentes que, ojo, desde el punto de vista de educación, y eso es súper importante poder verlo? Por ejemplo, el tema de la libertad de enseñanza, artículo 41, que también lo vimos en la franja del rechazo, dice, se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Entonces, si uno escucha, dice gente del rechazo, dice, no, es que ya no tengo derecho a mandar a mi hijo, y entonces en el punto 2 dice, este comprende la libertad de madres, padres, apoderados, apoderadas y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Después dice, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando uno escucha y ve, dice, es que ya no voy a poder mandar a mi hijo al colegio que yo quiera. Es que todos los colegios hoy en día que reciben subvenciones del Estado, o aportes en este caso, que van a ser llamados ahora aportes basales, no subvenciones, sino que es lo mismo de subvención, pero como aporte basal, todos esos colegios ya son parte hoy en día de ese sistema. Bueno, yo tengo entendido que aquí en Pichilemu todos los colegios son subvencionados, ¿no? A excepción del Rey Lef. A excepción del Rey. No. Ellos no son gratuitos, o sea, son subvencionados, pero no gratuitos. Mm. El resto somos todos gratuitos en general. Entonces, está el tema de la libertad de enseñanza. Dice, por ejemplo, la educación está de acceso universal en todos sus niveles y es obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media inclusive. Ahí creo que les faltó, y ahí sí habría una reforma, poner desde el nivel prebásico. Creo que la educación prebásica debería ser obligatoria, pero no está en la Constitución, en el borrador. Aunque sí después se incorpora, ya como en el Sistema Nacional de Educación está integrado por establecimientos, escuchen bien, de instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Entonces, todos los colegios en Chile que reciben aportes estatales tienen reconocimiento oficial del Estado. No desaparece. Entonces, cuando después vemos y escuchamos de que hay gente que dice, oye, es que mi colegio va a desaparecer y todo lo demás, de que no es eso. El tema de dónde mandar a mi hijo o no al colegio se hace a través del sistema de admisión, que es para todos los colegios que reciben subvención, en este caso del Estado. Entonces, creo que es súper importante que leer el documento, ir a la fuente y no quedarse con la cuña o lo que sale a veces simplemente en la franja. Ya vamos a ir a otras preguntas que han llegado. Don Roberto Céspedes comenta, ¿quién dice que no se puede tener un voto ideológico como dice el panelista? Claramente muchas personas no querrán estar bajo la Constitución de Pinochet, pensando en lo que ellos debieron pasar, víctimas de violaciones a los derechos humanos o familiares de detenidos desaparecidos. El voto ideológico es válido y a esta altura es difícil que cualquiera no sepa nada de lo que propone la nueva Constitución. O sea, cualquier voto es válido. Sí, estamos súper claros. Yo lo puedo insistir y se lo explicaba. Lo que nosotros buscaremos es que finalmente el documento aprobado no haga sentido a todo el mundo. Ahora, si usted lo tiene sumamente claro, dice, bueno, yo voy a votar por tal, porque simplemente, bueno, perfecto. Y que ojo, el voto ideológico no solamente se da por el lado de la izquierda. También vemos un voto ideológico por el lado de la derecha. Es decir, no, cualquier cosa que venga de los constituyentes, yo no quiero nada. Entonces, el tema, yo creo que como país tenemos que darnos la oportunidad de que finalmente con lo que vamos a aprobar no haga sentido a todo el mundo. Y cuando me pregunten, bueno, ¿por qué no me hace sentido? ¿Por qué no quiero aprobar este documento? Y yo te puedo decir, por esto, otro. Pero no que simplemente sea, no, porque esto lo hicieron los constituyentes, no, porque esta es la de Pinochet. Creo que hay que darse una vuelta un poquito más larga, correcto, respetando ahí... sí la historia que tiene cada uno y que es súper válido. Todos los votos son válidos. Claro. La señora Susana... Jorgito iba... No, dale. Jorge. No, dele nomás. No, pero con respecto al mismo tema. Sí, dale nomás. Dele nomás. Después yo vengo. Si no se preocupe. No, pero para ir cerrando, para no volver atrás. No. ¿Sí? Ya. Quiero escuchar a la gente, así que... La señora Susana Arriagada dice, buen programa. Me gustaría que si pudieran explicar si habrán dos sistemas de justicia
con la nueva constitución y cómo funcionará eso? Claro. No, si usted dele primero, después yo... Jorge. En este caso, el Estado en este caso va a ser un Estado plurinacional. ¿Qué significa eso? Que el Estado, en este caso, a través de su única línea, reconoce, en este caso, a 12 pueblos originarios en Chile, desde la zona norte hasta la zona austral. Obviamente ahí va a existir, primero que todo, un sistema, más que hablar del sistema de justicia, van a haber, en este caso, instituciones de acuerdo a las realidades que tienen los territorios, de acuerdo a los porcentajes que están en este caso, a nivel nacional. Y acá, obviamente, voy a citar una relación respecto a la realidad plurinacional. Los derechos indígenas y la plurinacionalidad no son excentricidades que se le ocurren a un grupo de constituyentes chilenos, sino que son materias que se han trabajado ampliamente en una larga lista de países distintos a los otros, que son Canadá, Colombia, Estados Unidos, Suiza, Bolivia, Ecuador y muchos otros. Además, esto está en completa sintonía y asociada y cohesionada, en este caso, a los tratados internacionales que se ha suscrito Chile, que en este caso es a nivel internacional, como el convenio 169 de la OIT, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de los Pueblos, en este caso, indígenas. Obviamente, todo está enfocado en el derecho normativo internacional, no es una idea descabellada, en este caso, de constituyente, o una vendetta, en este caso, como hablan algunas personas, de privilegios por parte de los pueblos originarios. Son tratados internacionales. Exacto, se asocia, todo lo que está en la Constitución se asocia particularmente a convenciones o a tratados internacionales, con lo que respecto a los sujetos como los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, personas mayores y pueblos originarios. Y claramente cuando se habla en este caso un sistema distinto de justicia no va a ser así. Obviamente lo que va a existir son resoluciones de conflicto enfocados obviamente a las realidades territoriales, en este caso en donde exista un porcentaje importante de pueblos originarios, por ejemplo en las ciudades o comunas de Santiago, y hay un porcentaje amplio de 30%, va a existir en este caso una resolución de conflicto de acuerdo a las realidades y a las circunstancias que tienen los pueblos originarios. Que es un poco lo que pasa en Isla de Pascua en este momento, Exactamente, ¿no? sí. Porque ellos tienen un sistema de justicia para resolver conflictos de ellos. Conflictos de ellos, exactamente. Por ejemplo. Pero aquellos que tienen connotación más allá de los conflictos propios del territorio, esos pasan al sistema de justicia nacional. Exactamente. Igual que todos los Exacto. Por los ejemplo, chilenos. Cuando hay pongámonos un ejemplo X, un problema entre un privado, una empresa de ripio en la Araucanía, supongamos en Nueva Imperial. Ya. Obviamente existen aproximadamente tres comunidades mapuche, o la quenche en este caso, que tienen un porcentaje de un 50% digámoslo bien, de población originaria o pueblo indígena en ese territorio. Ahí obviamente va a tener relevancia el pueblo originario porque son un porcentaje importante. Y obviamente ahí va a tener que llegar a un acuerdo o va a haber una sentencia por parte de ese sistema. Porque ahí va a tener que ver también el sistema ecológico, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Son totalmente diferentes los contextos y las problemáticas que se dan en los territorios de acuerdo a las realidades que tiene la población. ¿Y en ese sentido va a ser el sistema de justicia? Sí. Totalmente. O sea, eso quiere decir que hay dos sistemas de justicia. ¿Lo puedo explicar un poquito más si quieren? Si me da el tiempo. Sí. Sí, dale. Sí, ya, un poco explicando el tema del sistema de justicia, que de hecho pasa ya... es interesante porque ya no vamos a poder decir yo creo visión... que uno de los puntos que más... que es más complejo de poder entender, porque no tenemos una... A ver, nuestra idiosincrasia nunca ha sido de dividir, en este caso, los poderes del Estado. Literalmente. De hecho, nosotros basamos todo lo que es nuestro conocimiento cívico en la división de poderes del Estado. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso viene desde la idea de la Ilustración.
Hoy en día Chile rompe con eso y mantiene solo dos poderes del Estado. Solo dos. Poder ejecutivo y poder legislativo. Y aparece ahora no un poder del Estado, sino que un sistema. Y un sistema es porque integra dos formas de aplicar la justicia. Y eso es un poco lo que hay personas que dicen que va a ser con más derechos para uno y menos derechos para otro. En realidad, de hecho, uno lo puede leer en el capítulo 9, acá está, en la parte de sistemas de justicia. No son muchas hojas, son como 7, 8 hojas. Tiene varios articulados, ya. El 307 dice, se ejerce exclusivamente por tribunales de justicia, por un lado. Y el sistema de justicia se ejerce por tribunales de justicia y las autoridades. Y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. Es decir, tenemos dos sistemas de justicia. Uno que es el ordinario, normal para todos nosotros, y hay otro que va a estar regido bajo autoridades indígenas, ¿ya? Y aquí habla de personas, no habla de instituciones ni de orgánica, en este caso indígena. Sin embargo, hay algo que se llama el principio de unidad jurisdiccional. ¿Qué significa eso? Que no hay ningún sistema o ninguno de los dos sistemas puede estar con leyes contra la Constitución o que no estén dentro de la Constitución o los tratados internacionales o los tratados contra los derechos humanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien puede pensar de que usted va a ir a Rapa Nui y hizo pipí en un moai y que lo van a colgar en la plaza pública por hacerle pipí a un moai, eso no es así, ¿ya? Ahora, sí lo más probable es que va a tener sanciones en base a eso, pero la orgánica jurídico-legal tiene que estar en relación al sistema que nosotros tenemos. Es decir, por ejemplo, el tema de la pena de muerte y cosas así que están prohibidas en la Constitución no aplican en este caso, por más que a lo mejor los pueblos, que incluso alguien le preguntaba a Tiare, que era la convencional de Isla Pascua, sobre si iban a aplicar ese tipo de leyes. Decía, oye, nosotros no somos cavernícolas, entonces se va a aplicar la normativa finalmente que ellos tienen. Ahora dice, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas en los que en virtud a su derecho y a la libre determinación coexisten. Es decir, que van a tener que coexistir estos dos sistemas que son distintos y que van a estar coordinados en un plano de igualdad en el sistema de justicia. Es decir, si yo soy, en este caso, voy a suponer, si yo estoy en un sistema de justicia indígena y un sistema de justicia ordinario y yo cometo un delito, no puede tener distinta sanción. Eso es súper importante. Porque hay gente que ahí aplica, dice, es que no va a haber igualdad porque si yo cometo un robo, voy a suponer, una persona indígena, al decir, no, si esto era un wink, así que no, está bien, no, ándate para la casa nomás. En cambio, si hago ese mismo robo, no, está bien, 3 años para adentro, no, es distinto. O sea, es igual, ¿ya? Ahora, la función jurisdiccional se ejerce exclusivamente en los tribunales establecidos por ley. Ningún otro órgano del Estado, persona o grupo de personas podrá ejercer la función jurisdiccional. Es decir, por eso que las personas en el sistema de justicia tienen que saber quiénes son los jueces, quiénes son las leyes y cómo funciona, ¿ya? En este caso. Y por último, y esto es súper importante, y con esto terminamos para un poco englobar el sistema de justicia, la Corte Suprema es un órgano colegiado con jurisdicción en todo el país y tiene como función velar la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación. Es decir, si bien los pueblos originarios pagan un sistema de justicia para ellos y la justicia ordinaria, vamos a ver que la instancia final en ambos sistemas siempre va a ser la Corte Suprema. Exacto. Entonces, al final, yo puedo tener caminos distintos, ¿ya? Porque a lo mejor, tal como dice Jorge, bajo un contexto, ya a lo mejor a alguien en realidad conoce mejor la ley o las costumbres que tienen las tradiciones de algunos pueblos, ¿ya? Y ellos pueden finalmente, no sé, voy a suponer que en Isla de Pascua por hacerle pipí a un moai, yo podría a lo mejor pagar una multa. A lo mejor en el Consejo de Ancianos que tiene en Isla de Pascua va a decir, no pague la multa, pero lo vamos a tener trabajando 6 meses acá en el parque para que de esa forma haga trabajo y eso puede ser. Entonces, si bien hay en este caso dos formas de impartir justicia, en ningún momento se hace una diferenciación legal con respecto a una persona bajo un sistema u otro. Y finalmente todos podemos terminar haciendo apelación en la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema se va a llenar de apelaciones de ahora en adelante. Así va a ser el futuro. Bueno, pero ahí estaba la respuesta para nuestra amiga que nos escribió haciendo esta consulta. Esperamos que haya quedado clara la respuesta.
a nuestra amiga Susana Arriagada. Ahí está la respuesta a su pregunta con respecto a si habrán dos sistemas de justicia con la nueva Constitución. Bueno, ¿cambiemos de tema? Sí. ¿O seguimos con el No, mismo no, tema? no hay más, ¿no? ¿No hay más preguntas? no hay es más bacán preguntas. cuando nos hacen preguntas, Sí, es como o sea, interesante. ¿Cómo? Es interesante Sí, cuando la es gente interesante. Se empieza... habla desde Por del eso- fundamento. Por eso invitamos a la antecedente. gente a que nos escriba y que hagan las consultas con respecto a las dudas que tienen con respecto a la Constitución y todo eso, para que aquí nuestros panelistas le puedan responder en la medida de lo posible, por supuesto, ¿o no? O sea, nosotros lo conversamos en estas tiendas. Sí. Antes éramos todos cientistas políticos, ahora somos todos juristas. Mañana va a ser comentarista de Ah, sí. espectáculo. Jorge No, es comentarista deportivo. comentarista deportivo. Y No. tiene un programón así súper No, genial. pero yo creo que Álvaro es un buen historiador y... No, sí, yo creo que cada uno opera las tiene papas que le gusta. tiene Sí. su talento, cada uno tiene Pero, su... pero el programa de Jorge ha tenido, ¿no?, una muy buena No, aceptación. pero Fútbol, vamos, fútbol. vamos Sí. a ver más adelante. si A no, mí me todavía yo no- sorprende, nosotros lo hemos dicho en otro programa, yo de fútbol no sé nada, de verdad que nada, me gustaba en Unión Victoria porque era de Pueblo Viuda nomás y esas, iba a decir peleas, pero perdón, esos partidos con, ahí arriba con las comillas eran geniales, sí, eran filetes. Oiga, ¿te van a hacer una cancha nueva? Un estadio van a hacer nuevo un estadio ahí nuevo en en- Pueblo Viuda. Pueblo Viuda. Así Es es. que ahí va a jugar, ¿o no? No, yo Tampoco. de hecho soy de PlayStation nomás. Acá el hombre sabe muchísimo también como historiador y qué genial que el canal le esté dando el espacio a tan rico como es el fútbol aquí en esta zona. El fútbol femenino también, el fútbol, en este caso, senior. Aquí hay y penecas también, ¿cierto? Peneca y benjamines. ¿Qué son los benjamines, por son favor? los más pequeñitos. Ah, ya, pero define la edad, porque yo de verdad... Entre 5 a 10 años. Bueno, en los tiempos míos estaba infantil, juvenil, primera, Ahora- segunda. Ahora hay benjamines, penecas, infantiles. No sé si juveniles, ahí no tengo. Pero después está la serie, en este caso mayores, que son ¿Segunda serie? segunda serie, primera serie, senior, Senior y super super serie. serie. Uy, lo que sí he escuchado por la radio, de que tienen la mansa embarradita con una final, creo. No hablemos de eso, por favor, que vamos. No, nos van a tirar la yo oreja. hablo desde mi ignorancia, algo de un jugador. Yo también he de, escuchado de eso. algo de un jugador que no se puede hacer una final, no me acuerdo De hecho, yo tengo entendido que esa final está suspendida todavía, ¿no? Sí, claro. No, todo lo Entre que el Arturo segmento. Prat y Estrella Sí, Olímpica. el tercer y cuarto lugar y la final. Ya Independiente el que puso un reclamo por Sí. un jugador. Ya. Ante la ARFA a nivel regional. Claro, en esa serie era como la serie más connotada, como la, Sí, pues la más importante. la más La primera. importante. No, todas son importantes, o sea, todo fútbol es importante. O sea, porque hay siempre un... el más importante es la primera serie. Mm. Pero para mí, en este caso, la gente pone su ánimo y su energía en los niños, en este caso, que es el futuro. Sí, A mí sí. me encantaría, siempre me ha encantado el fútbol formativo, así que... Y el fútbol femenino también. Amigos, Sigamos con la discusión. Sigamos con la discusión. Ya, ¿no hay más preguntas? ¿No? Hablemos algo sobre las no. opiniones de los ministros que han causado tanto revuelo en estos días. Hoy día vamos a hablar desde nuestra superioridad moral por ser de esta generación, digo yo. A ver, en primer lugar, la ministra del Interior, Isquia Siches, dijo que se habían pegado en la cabeza algunos diputados, porque ella dijo que en la macrozona sur se aumentaron los problemas en la macrozona sur en el gobierno de Piñera. Entonces ella dijo que parece que algunos diputados se habían pegado en la cabeza y se les había olvidado eso. Y después tenemos esta otra opinión. ¿Ahí el problema es la mentira o la forma en que se dijo? Yo creo que fue la forma en que se dijo, ¿no? Los datos no son mentiras, o sea, Claro. en realidad O sea, yo creo que hubo fue una la forma que se dijo. O sea, Sí, porque la otra porque diputada trató- trató a nuestros queridos locos también. claro, también. Pues, Nuestros queridos locos. Sí. Y Giorgio Jackson dice que nuestra escala de valores y principios y en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió. Estamos O sea, iluminados. O sea, la generación, ¿cómo se llama?
No Millennium. son millennials, no, parece que No, no. pues de hecho, Centennial. nosotros somos millennials, los más Claro. chicos son los centennials. Centennials, Pero los centennials están en el colegio No, yo todavía. creo que están hablando de la generación, de las De generaciones los millennials. anteriores. de la generación silenciosa en este caso y de los... No, de pues la generación. Ah, claro, la generación del silencio son ya los abuelitos. el abuelito. Y después Los viene boomers, la generación boomers, la la X, X y y los vienen millennials, los millennials. nosotros. Y después están los centennials, ahí está mi hijo que tienen 6 Y años. la hoy generación día. alfa. Entonces, Bueno, hay harta generación. ¿Qué opinan ustedes de estas opiniones? Yo creo que me siento muy son- representado con las palabras de Giorgio. yo creo Dale, que son dale. situaciones A ver, que, porque- a ver, yo voy a esto porque, Es que porque ese yo me he problema- dado cuenta Sí. últimamente que los ministros están hablando mucho y al final tienen que salir a pedir disculpas de todo lo que están diciendo. Sí, pero a ver, cuando uno tiene una mochila importante que son procesos políticos de cambio, obviamente ocurren estos desabruptos y claramente hay una presión, también un sobreestrés en este caso importante en su trabajo. Como todos cuando tenemos estrés y tenemos obligaciones para cumplir en el trabajo, se nos sale un desabrupto o a lo mejor cometemos ciertos errores que obviamente no queremos cometer, pero el momento... Nuestros exabruptos salen ahí, quedan en el metro cuadrado y Pero ahí igual, no o sea, salen. somos todos Pero seres humanos. Acá los exabruptos salen en una, Sí, pues, pero en es el una problema de los medios. conferencia Y ahí tiene que ver con los y medios por de televisión, comunicación, por cómo le entrega radio. importancia. Pero yo creo Ahí que en tiene que ver realidad con eso. da la impresión que la autoridad no está acostumbrada a ser autoridad. Entonces, claro, cuando uno es autoridad, que nos pasa mucho a los profes. Lo vamos a poner como ejemplo a los profes. Jorge es profe, yo soy profe, y a nosotros no nos pueden ver curados en la calle. O sea, un profe curado en la calle, estaríamos, la sociedad nos subiría y nos baja porque somos profes. Ahora, el tema es que cuando la autoridad ocupa cierto lenguaje, el tema de Giorgio Jackson se da en una transmisión de Twitch. La gente que nos está viendo, yo creo que la gran mayoría no tiene idea de lo que es Twitch. Twitch es como una especie de YouTube, pero para gente más joven todavía. Entonces, Giorgio le estaba hablando a cabros, pues a chiquillos, bajo el contexto. Bajo el lenguaje de... Y él se siente tan en confianza que es como una conversación con un amigo. Y de hecho él está con un gorro súper picante, Sí. súper informal atrás. Entonces, y él se siente tan en confianza y que finalmente empieza uno a verlo, de que hay parte de esta generación que sí siente que su escala de valor es distinta. A mí me pasa mucho cuando vemos gente, por ejemplo, yo lo veo de los 45 o 50 años que están solamente pensando en la plata, en la plata, en la plata. Se acuestan pensando en qué negocio van a hacer al día siguiente. Y hay cabros como nosotros que en realidad, para nosotros el tema de la plata no es tema. Estoy pensando en proyectos, en qué cosa aquí, qué allá, todo lo demás. Participamos harto en voluntariado. Entonces, yo creo que cuando Giorgio comienza a hablar de esa forma, lo abusa de esa forma. Se siente tan en confianza que finalmente llega y la tira. Pero él se le olvida que es autoridad. Y que todas las miradas van a estar ahí. la sobreexposición. La exposición. Y hoy en día los medios, de la cuña que te tires, te van a dar palos, te van a pero dar. palos. Entonces es súper interesante porque hoy en día, si se fijan, no es el presidente el que está haciendo las cuñas. Al presidente se lo molestan porque se baja del auto todo desordenado, porque anda con el cierre abajo, Porque le dicen merluzo porque también. el merluzo. Pero fíjate el nivel de estrés que está teniendo. Yo el otro día lo vi en una entrevista. Toda esta parte de la partidura aquí está pelado. Pero yo también. yo también O sea, estoy- está pelado. Y cuando uno ve las fotos de antes, de hace 6 meses atrás, él tenía pelito aquí. Entonces, esa sobreexposición de tener tanto cuidado de lo que escribe, de lo que dice y todo lo demás, es porque, claro, porque no estás acostumbrado a ser autoridad. Y tú tienes que ver que la gente de este gobierno no es gente que se ha bicicleteado. Lo veíamos, por ejemplo, en Piñera, en Bachelet, que eran gente que uno ya reconocía que había sido. Estos cabros estuvieron en el Congreso, y en el Congreso tú tenés la capacidad de hablar en tus 5 minutos todo lo que tú queráis, de la forma que tú queráis. Vaya a otro lado, entonces no están acostumbrados finalmente a tener un perfil expositivo o de exposición en donde tú tienes que tener cuidado porque no le hablas solo a tu segmento, Le habla a todo Chile. hablas a todo Chile. Y son autoridad y eso afecta, pero yo no hay gente que es muy pontificadora. En este país hay muchos pontificadores que ante cualquier circunstancia o error te meten el zapato por encima. Y obviamente todos nos equivocamos. Eso siempre yo lo he aprendido. Yo y todos acá nos hemos equivocado, hemos cometido errores
y lo asumimos, pedimos las disculpas y corregimos. Es algo normal en la vida, no es algo grave, es algo normal. Pero algo anormal en la clase política. Anormal, Y por eso o sea, que va la claro. pregunta. Porque, por ejemplo, nosotros veíamos que en el gobierno de Piñera, o sea, cuántos carrilazos se pegaron siempre, pero ellos nunca pidieron disculpas. Claro. Porque para ellos no es... Porque para ellos obviamente, no es importante el pedir disculpas. Entonces para ellos no, da lo mismo. Yo soy el jefe, soy la autoridad y todo lo demás. Entonces, creo que esa es la diferencia de hacer una política que a lo mejor puede notarse improvisada. Porque, claro, los chiquillos no están acostumbrados a finalmente ser autoridad. Por eso que tampoco el tema de cómo se ven, cómo se presentan, y ahí aparece el merluzo, que en realidad es súper informal, que anda así, pero como un wiper, literalmente, y me dice, y este es el presidente, mira la porquería de presidente que tenéis. Pero si uno se fija entre la suma y resta de los números, en lo que se ha avanzado, y la capacidad de pedir disculpas. Porque incluso Giorgio puede que incluso hasta sienta que es real eso, lo que ellos sientan que nuestra generación ya en realidad tiene a lo mejor una escala de valores distinta a la anterior. Ahora, lo que pasa es que en política tú no puedes decir eso. En una exposición pública tú no puedes decir que te sientes mejor, incluso es súper complicado decir que lo has hecho mejor. Porque, por ejemplo, que por allí la ministra Siche donde dice, bueno, pero es que vean los datos, po. Si en los datos esto aumentó durante el gobierno de Piñera. Cuando alguien le dice, ¿quién le dio la visa al líder del Tren de Aragua? No fue el gobierno de Gabriel Boric, fue Sebastián Piñera el que le dio una visa a un líder narcotraficante a nivel internacional. Ahora, Fíjate más. ¿salió a lo mejor Catherine Martorell a dar disculpas por los datos, por las cifras? A lo contrario, se encrisparon más y defendieron mal su legado, entre comillas. Sí, yo por eso traje estas opiniones. Sí, y que es distinto al- sí al sheriff, porque eso es otra cosa. Porque lo que pasa en este caso en el ¿Qué Congreso pasa con el sheriff? cuando el sheriff va y este saca- diputado y saca la, Y saca la estrella de sheriff claro, ¿ah? y se la pone, ahí Y- hay una sobreactuación Exacto. frente a un tema. y empieza a decir que va a Hay una- eliminar a todos. Es una los- demagogia todas más que las nada. lacras y todo eso. Es que eso es lo que obviamente provoca estos Y él, contextos de crisis. y él es un diputado, ¿no? Estos Un diputado contextos de crisis República. provoca que gente se tome y asuma temas y se crea, en este caso, dioses, en este caso, que lo van a solucionar todo con mano dura. Y las cosas no funcionan así. No, y el manso troleo que le pone al periodista porque dice, bueno, entonces usted va a ir a las poblaciones, vamos a ir a atacar. No, lo vamos a hacer desde el Congreso. Entonces, claro, así es súper fácil decir, no, vamos a arreglar la educación de este país, vamos a mejorar la calidad lectora, vamos a... ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a... No, lo vamos a hacer desde el Congreso. No, pero es que así es fácil, po. Entonces cuando él se cree el Bukele, ya, claro, Bukele, si uno empieza a seguirlo, las políticas que ha tenido en los últimos 2 meses han sido de tolerancia cero. Pero tolerancia cero frente a los narcos y todo lo demás. Él ha sacado a la policía militar y finalmente hace redadas. Y si hay gente que muere, muere. Es como ahí Bukele, están, claro, Bukele en Filipinas. y ahí están toda la gente de los derechos humanos que están. Bueno, es que esta gente delincuente y todo eso igual tenían derechos humanos y fueron abatidos. Y él dice: no, pues de hecho yo estoy viendo de ser uno de los países más inseguros. Dijo: oye, hemos pasado a ser uno de los países más seguros en 2 meses. Claro. Por la cantidad de delitos. O sea, morían 2 personas cada minuto. Era tremendo. Pero tiene las cárceles llenas. Sí, Ese es claro, el punto. claro. Entonces, Claro. esa O sea, fue la hay medida. un hacinamiento. Un hacinamiento, terrible, o sea, y tú claro, tapas un santo y- para, en este Pero caso, la diferencia, destapa claro, un santo pero para otro. la diferencia en que los que están ahí, claro, y ahí donde están las organizaciones de derechos humanos, para que también la gente un poco lo entienda con lo que está pasando en este país centroamericano, en donde, claro, tengo las cárceles llenas, tengo incluso gente traficante abatida, ya, pero tengo las calles mucho más seguras, hay menos asesinatos, ¿ya? Y finalmente nosotros podemos ver que el país hoy en día siente una seguridad. Entonces, claro, hoy en día las cárceles en el segmento malulo que él llama están ahí, pero finalmente la persona común y corriente siente que han tranquilo. sido políticas finalmente de exitosas porque finalmente hay un presidente que se puso firme contra la delincuencia y todo lo que había sido el narcotráfico que tiene tomado el país, y finalmente en 2 meses ha tenido cifras impactantes con respecto a la cantidad. Ahora, ¿dónde ocurrió esto? Con la ley de tolerancia cero, por ejemplo, en los 90 en Nueva York, con toda esta guerra de pandillas que se había dado. Y un poco la inspiración que tuvo el presidente para cómo finalmente sacar a la calle, tratar de llevar a cabo procesos de detención, y bueno, de lo contrario son redadas. Y como le reciben con fuego, bueno, ellos también
tienen leyes que protegen a, en este caso, a la policía frente a el fuego que están recibiendo. Ahora, organizaciones de derechos humanos están ahí, pero todos histéricos con él. A propósito de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos, ¿qué les parece la renuncia del director de la Organización de Derechos Humanos en Chile, Sergio Mico. Sergio Mico? Y renuncia a eso y se plega a la campaña del rechazo inmediatamente. ¿El rechazo? ¿Sí? Me sorpresa, ¿no? Yo no, obviamente igual. ¿No lo sabía? Yo no lo sabía. ¿No lo sabía? No, yo no. Pero primero que todo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue fundado o inaugurado durante el primer gobierno de Bachelet en 2007-2008, si no me equivoco bien. Eso es importante, porque ella le dio el respaldo y es importante, obviamente, velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos chilenas y chilenos, y los extranjeros y todos los que viven en este territorio. Con respecto a la renuncia en sí, siempre se cuestionó el liderazgo de Sergio Millo ante la INDH en este caso. Obviamente por ciertas circunstancias que ocurrieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, particularmente cuando él iba a los hospitales a ver a los heridos por el estallido social y obviamente le prohibían el acceso al hospital, obviamente porque por mandato del director del hospital San Juan de Dios, hospitales grandes en Santiago. Entonces siempre existió una polémica y una fricción entre el INDH en este caso y el gobierno de Piñera en este caso, de Piñera II. También con la situación que ocurre en la región de la Araucanía, en este caso. Entonces siempre existió una fricción entre el INDH con los gobiernos, particularmente de Piñera. Sí, lo otro es que el señor Mico dijo que el 18 de octubre no hubieron en este caso Violación a los derechos humanos. Él sí lo dijo después de que renunció ya, dio unas declaraciones donde dijo que en el estallido social no hubieron... Pero cuando tú ocupas la fuerza policial ante la ciudadanía, es vulneración de derechos humanos, claramente. O sea, la gente que perdió el ojo... O sea, claro, o sea, a eso va la pregunta. Sí. ¿Qué les parece que ahora salga diciendo que no hay violación a los derechos humanos y que además está por la opción del rechazo a la nueva Constitución? Obviamente es raro porque su estándar, obviamente él lideraba una institución que tiene estándares internacionales enfocadas en derechos humanos ante los organismos internacionales. Entonces, sí, es lamentable porque él lidera una institución que busca proteger los derechos humanos de los ciudadanos chilenas y chilenos. No, acusaba lo que estaba leyendo recién, no tenía idea. Eso es mucha farándula ya para mí. Yo también, así que no, yo no cachaba, yo no veo mucha tele. Pero eso no es farándula, ¿cómo van a decir que eso es farándula? Eso no es farándula. No, sí, eso es importante. Nelson Vargas nos está diciendo que Bukele es el presidente de El Salvador, no de Filipinas. Sí, eso es real. Eso lo dijimos. Hablamos lo que pasa es que en Filipinas existía un presidente que se llama Duarte. Exacto, que tenía esta cosa que iba a atacar la delincuencia y matar y era verdad. A mansalva. Sí, pero eso fue hace como 2 años atrás. Entonces ahora está Bukele acá en Centroamérica y pueden ver los datos. De hecho pueden seguirlo en Instagram, en Twitter. Los datos que muestra son espectaculares, de verdad. Ahora, si esa política finalmente pudiese ser llevada aquí a cabo en Chile, entendiendo lo mismo que estaban conversando sobre Sergio Mico, que él decía que se había hecho insostenible toda esta situación porque el Partido Comunista hacía mucha presión frente a lo que había sucedido durante el estallido social. Estábamos leyendo una entrevista. Entonces creo que uno comienza a preguntarse que un poco lo que pasa con la reformulación de Carabineros, que otra de las cosas que también la gente ha mencionado es que Carabineros deja de existir con esta nueva constitución. La verdad es que no es así. Hay que hacer una reformulación, ¿ya? Y que es interesante porque hoy en día, y aquí hay que valorar el trabajo que hace Carabineros. Y esto es súper importante porque muchas veces se plantean que todo carabinero, finalmente, o toda la fuerza policial está mal y todo el tema, pero finalmente nosotros lo que vimos durante el 18 de octubre y los meses que siguieron es que hubo carabineros de fuerzas policiales, y eso es súper importante mencionar. Carabineros de fuerzas policiales que finalmente se les pasó la mano y fueron judicializados y otros fueron dados de baja, debido entonces a situaciones que finalmente rozaban también
lo que era la violación de derechos humanos y que eso los tribunales después lo acreditaron o lo ameritaron. Ahora, sí yo difiero de que hubo una violación o una política constante de violación a derechos humanos. Eso creo que el 18 de octubre no sucedió así. Sí hubo carabineros o gente en este caso que participó reprimiendo todo este movimiento que se le pasó la mano de lleno, claramente, y eso pasó a la justicia. Ahora, en algún momento se creía de que esto había sido como una orden, ya una política de violación. No, yo siento que no. Sí hubo violación a derechos humanos, pero en algunos casos puntuales, con personas que en realidad se pasaron de la raya, pero que no era un mandato de decir, llegan al cuartel y les voy a decir, ya chiquillos, ustedes vayan, ya hagan tal y tal cosa, no hubo ese mandato. Ahora, por una sencilla razón, ya que también porque vimos que muchas de las protestas donde había gente que se estaba manifestando con todo, fueron o mandaron gente a reprimir personas que no tienen la especialización para trabajar en esa área. Y eso tiene que ver con la modernización de las policías, porque Carabinero es una policía militarizada, que está siempre acuartelada, entonces no tiene ese contacto y ese roce con la ciudadanía, con las comunidades. Lo que se hace con la nueva constitución es cambiar esa dinámica de militarizada a una policía, entre comillas, más cercana a la ciudadanía. Pero eso es para mejor o es para peor. El problema tiene sus pros y sus contras. Sí, el punto, y aquí para que la gente lo entienda, porque aquí hay gente que nos está viendo en Pichilemu, que es amigo de Carabineros, o que tienen contacto con Carabineros, los que tenemos agentes escolares en los colegios y todo lo demás. Entonces, muchas veces nosotros vemos, o sea, escuchamos y vemos estas cosas que ocurren con Carabineros y lo imaginamos en nuestro contexto. Es decir, yo no creo que no haya ningún policía que está aquí hoy en día en el cuartel acá que esté o que se sienta que es un violador de derechos humanos. Sería sumamente injusto decirlo. O que tienen una formación de violadores de derechos humanos, como lo habían dicho, incluso hay segmentos políticos que dicen Carabineros es una institución violadora de derechos humanos. Hay situaciones puntuales, sí, pero en un contexto que es completamente distinto. O sea, cuando uno se menciona esta policía muy militarizada, se refiere principalmente a lo que es fuerzas especiales en Carabineros. Y eso eso hay que dejarlo sumamente claro, porque muchos carabineros que son los que nos controlan, los que nos paran acá, los que usted los ve por haciendo la ronda, ellos no se sienten, no son una policía en este caso militarizada con formación militarizada para eso. O sea, el carabinero que anda con el perrito ya no está pensando finalmente de manera militar. Y cuando tú finalmente tienes contactos con los militares, a los militares lo único que ellos pedían era no nos manden en este caso, a parar las protestas o a estar allí metidos, porque el militar no tiene ninguna formación para, en este caso, sofocar o contener protestas. No tiene ninguna. El militar tiene una preparación de guerra, absolutamente de guerra. Entonces, para los militares... Pero el señor Piñera dijo que estaban en guerra. Sí, claro, pero la forma, y por eso es que el general le dijo inmediatamente, yo no estoy en guerra con nadie, caballero. Y por la misma razón, porque la forma de actuar del militar es completamente distinta en este caso. Okay. Y por eso que vimos militares que cuando le estaban pegando, en este caso a manifestantes, y que les pegaban culatazos con la ametralladora. Pero eso es porque su formación, ellos no tienen una formación para ir a las protestas. Y esa fue una pésima decisión política del gobierno de sacar los militares y en vez de ir a resguardar situaciones para que la gente no fuese, en este caso, a hacer bandidaje, no, los mandó en este caso donde está la gente manifestándose. Y eso fue una decisión política que el mensaje que yo quería entregar ya no fue el correcto y no fue el adecuado. Y el gobierno allí se equivocó, pero completa y rotundamente. Y de hecho es más, los militares querían finalmente que no los mandaran allá. No había ningún militar que decía, bueno, vamos a ir a la protesta y aquí vamos a empezar a pelear. Porque no están preparados para nada. Y porque los pasan a sumario. Claro. Inmediatamente los pasan a sumario y también los cargos de derecho internacional. Claro, y la policía militar, a diferencia de lo que uno puede hacer a lo mejor con carabineros, que en realidad como que ellos generalmente más cierran fila, pero la policía militar, o sea, si hay que dar de baja a uno, lo damos de baja inmediatamente. Y fue lo que pasó, por ejemplo, con el militar que disparó al aire y que finalmente le llegó un disparo allá en Talca a un chico. Y finalmente ese compadre, chao, eliminado. Entonces, igual a veces es sumamente injusto decir que Carabinero es una institución que está hecha para violar derechos humanos o que finalmente es una policía militarizada. No, nosotros no lo vemos así acá. Entonces, cuando vemos ese Carabinero que es como más cercano, que es más amigo, que educa,
es como nosotros lo vemos los pueblos chicos. Ahora, En hacer Santiago es eso diferente. mismo en Puente Alto, en Conchalí, en Maipú, en zonas que son más complejas, donde solamente el sheriff del Congreso a lo mejor pudiese ir, este Bukele chileno, claro, ahí sí, po, pero esa reestructuración Pero es en tiene base... que ir, pero Claro, tiene que ir va a allá. tener Es que ahí pero- tiene que ver con, pero no- digámoslo bien, con la banalización también de los temas. Hoy Exacto. día se banaliza mucho temas delicados como la delincuencia, la salud, la educación, por medio de personajes, porque se transforman en personajes que tienen tribuna, digámoslo bien, como hablamos en el inicio del programa, tribuna mediática por los medios de comunicación. Y eso toma No- mucho no es tiempo nada y más que eso, una Exacto. tribuna mediática. mediática Nada más que eso. y deja los temas importantes de lado como Claro. la Constitución. Exactamente. Bueno, nos están diciendo que es hora de... Amigos, son las 20. Tendremos programa antes del 4, ¿no? No, Son yo- las- sí, pues tenemos que tener un programa antes Ah. del 4. Sí. Son las Ahora, 22. Igual con- analizamos harto esto, Sí. fue bien interesante. no, a mí me, Eh, sacamos eh, roncha usted, discutiendo. usted está leyendo la...? Sí, la leí. Él la leyó Ya, completa. usted Yo la estoy está leyendo, Yo sí, también yo la estoy estoy leyendo. Yo la leí completa y me Yo la- dolió la cabeza. Porque por el computador sí la leí. Ah, No, sí. Oye, yo podría decir que esto me lo regalaron, pero me costó 3.000 pesos y por eso es pirata. La venden acá a 4.990. No, a mí me la regalaron, pero me la Ah. regalaron con papel, con el papel, ¿cómo se llama? El papel verde. ¿roneo? El papel roneo. Ah, ya. Aquí esa es con... No, está bueno. Bueno. Este Ahí papel Yo ponemos fui al chile. municipio, pero no había, todo estaba lleno. Así Uy, sí, que- yo mandé a mi señor y no alcanzó a llegar ahí. Esto es papel couché. Ah, y lo importante es leer la última versión, ya porque es la que trae las transitorias. Las transitorias. Sí, Puta, no, pues no vengáis con eso. sí, pues tiene que ser la última versión de las transitorias, porque es súper importante saber en cuánto tiempo se van a ir produciendo en este caso los cambios. Los derechos de agua es al mes. Algo muy importante y que hay que recordar que hace 2 meses la derecha votó en contra de eso. O sea, 12 votos en contra. O sea, fue mayor que 24 votos a favor. O sea, imagínate el nivel de proporción. 24 votos a favor de Ese- la es- nacionalidad. Ese es el quórum de 2/3, ¿no? Exacto. Sí, claro. Claro, donde gana el que pierde. Exacto. Sí, ahora es interesante un poco para cerrar el concepto, porque hay gente que aquí habla sobre la izquierda y la derecha. Yo soy más puntual. Yo creo que hay que hablar aquí sobre personajes de la derecha y personajes de la izquierda. Izquierda. Porque no puede transformarse esto como que apruebo de izquierda y rechazo de... No. Aquí hay personas que están a favor del apruebo y hay personas que están a favor del rechazo. Ahora, que las del rechazo sean todas de un grupo, sí, pero eso tampoco quita que no haya gente a lo mejor de la izquierda que está, o del centro, o de la izquierda que está también a favor del rechazo. ¿Ya? Para mí la gente de derecha es la gente que está inscrita en partidos de derecha. Exacto. Para mí la gente de la izquierda es la gente que está inscrita en partidos de la izquierda. Pero también hay gente que es el simpatizante. resto somos ciudadanos que no tienen colores políticos, etcétera, etcétera. Solamente tienen una preferencia entre el apruebo y el rechazo. Exacto. O sea, eso es. Yo creo que en ese sentido hay que estar claro en ese cuento. Y además, aquí los políticos que están inscritos, las personas que están inscritas en partidos políticos, son ¿cuánto? 5% de la población. Y mucho todavía, porque ya en este momento mucha gente se ha renunciado a los partidos políticos porque ya la gente no cree en los Y partidos más encima políticos. paga mensualidad en los partidos políticos. Sí. Así que Yo creo que en ese momento paga, no, ¿no? Se paga mensualidad. no creo que sea más del Bueno. 3% de todo el país que esté inscrito en partidos yo políticos. tengo amigos que pertenecen a partidos políticos y pagan una mensualidad para estar. No, yo no participo en partidos políticos. Por eso me bajaron. Bien, son las 22. Esa espinita que tiene Álvaro Son las es una espinita 22:05. muy dolorosa. Pero miren lo que le está pasando ahora a la niña Rincón, sí, pues ahí. Está bien. Está bien. Ahí Fabricio debe saber más, pues si son todos correligionarios ahí. ¿Por qué? Porque usted tiene la desobediencia, pues. ¿Cómo se vive eso? Ahora paso yo a ser entrevistador. Porque Nos vamos amigos. ¿ve? Ya, Son las 22:05 minutos. Nos encontramos el próximo sábado en otro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Vamos Buenas a- noches, por si acaso. Buenas noches. Buenas noches, Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches.